Silencio, señorías. Por el Grupo Parlamentario Confederal Podemos en Común tiene la palabra en primer lugar el señor Iglesias Turrión. Gracias, señora presidenta. Señorías, silencio. Una moción de censura es un evento parlamentario muy importante. Es un evento histórico. Estamos ante la cuarta moción de censura en la historia reciente de la democracia española. Es inaceptable que el escaño del presidente del Gobierno esté ocupado por un bolso. Es una vergüenza que el presidente del Gobierno no esté sentado en su escaño. No se lo merece la dignidad de esta Cámara y no se lo merecen los ciudadanos españoles. Su último sueldo como presidente del Gobierno se lo tendría que haber ganado estando sentado donde es su obligación estar sentado, en el escaño del presidente del Gobierno. Ojalá esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y todos los presidentes a los que hagan una moción de censura no se retiren con sus amigos a un restaurante. Estén en su puesto, en el banco azul, sentado frente a su Gobierno, asumiendo la censura por respeto institucional y por sentido de la dignidad democrática. Yo estaba sentado en mi escaño esta mañana cuando el presidente Rajoy se ha dirigido a mí y me ha dicho: usted, señor Iglesias, se va a tener que comer con patatas los presupuestos. Y es verdad, durante unos meses nos vamos a comer con patatas sus presupuestos, pero en esa comida no va a haber sentado ni un solo corrupto. Hoy es un día muy importante para nosotros y nosotras. Entre hoy y mañana vamos a lograr uno de nuestros principales objetivos políticos, que es sacar a los corruptos del Gobierno de nuestro país y que comience una limpieza del aparato del Estado. Llevamos mucho tiempo intentando convencer al Partido Socialista, al PDeCAT, al Partido Nacionalista Vasco, que la única alternativa viable al modelo del Partido Popular y Ciudadanos es un entendimiento, un gran acuerdo entre progresistas que sean capaces de dialogar con las fuerzas políticas vascas y catalanas. Llevamos diciéndolo mucho tiempo. Durante mucho tiempo nos han dicho que es imposible y entre hoy y mañana el camino que llevamos señalando durante muchos meses como la única alternativa al modelo de Ciudadanos y del Partido Popular se va a hacer realidad. Por eso estamos muy satisfechos y muy contentos. Y permítanme que en esta moción de censura les hable de los problemas de España, porque de lo que estamos hablando aquí es de dar un horizonte diferente a nuestra patria. España tiene tres grandes problemas. El primero es una crisis institucional. El aparato del Estado de nuestro país está poblado de corruptos, de delincuentes que utilizan las instituciones del Estado para no ir a la cárcel y para proteger a otros delincuentes. Por eso hemos tenido que asistir durante esta legislatura a la reprobación sin precedentes de muchos ministros de este Gobierno. El segundo gran problema de nuestro país es el desmantelamiento de las instituciones del Estado del bienestar, la degradación de los servicios públicos, la precariedad que obliga a millones de compatriotas a tener muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Y el tercer gran problema de nuestro país es el estado de excepción autonómico. El modelo del Partido Popular y de Ciudadanos, tristemente pactado por el Partido Socialista, ha roto la integridad territorial de nuestro país por su incapacidad de llegar a acuerdos. Hoy no solamente ustedes se tienen que ir del Gobierno por su corrupción. Hoy se constata aquí su fracaso político para afrontar los tres grandes problemas de España. Ustedes son un partido incapaz de limpiar de corruptos las instituciones porque ustedes son los corruptos. Ustedes son un partido incapaz de defender el estado del bienestar porque ustedes son los liquidadores del estado del bienestar. Ustedes son un partido y un Gobierno incapaz de afrontar la institucionalidad de la plurinacionalidad constitutiva de nuestra patria porque su centralismo
monárquico les hace básicamente no entender España. El día que el señor Mariano Rajoy fue investido con los votos de Ciudadanos y con la abstención del Partido Socialista, le dije algo. Le dije, esto no es una legislatura, esto es un epílogo. Y me llena de orgullo tener razón. Hoy, por fin, mandamos a casa al Partido Popular. Señorías de Ciudadanos, hoy se han utilizado muchos términos jurídicos en este Congreso. Ustedes han sido y son los cooperadores necesarios de la corrupción del Partido Popular. Ustedes han sostenido hasta hoy a M. Rajoy. Ustedes sostienen al partido de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Sostienen al partido de la corrupción en Murcia. Sin ustedes, los corruptos no habrían podido atrincherarse en el Gobierno. Y fíjense, ustedes están ahora en una operación gatopardiana. Ustedes están convencidos de ser la formación política llamada a heredar demoscópicamente al Partido Popular. Ustedes están convencidos de ser la nueva fuerza política de las oligarquías. Ustedes están convencidos de que van a poder devorar a su padre. Ustedes están convencidos de que a la hora de la hora quizá puedan atraer al Partido Socialista. Pues les digo una cosa, frente a su proyecto de selva del sálvese quien pueda, nos tendrán siempre enfrente defendiendo un proyecto de país para la gente, el que estamos demostrando que es posible cada día en los ayuntamientos. Sí, señor Rivera, frente a la agresividad, frente al discurso joseantoniano, frente a la violencia, es una vergüenza lo que ha dicho usted a Esquerra Republicana de que aprovechen mientras está el Partido Socialista gobernando para incumplir la ley. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. Frente a eso nos tendrá siempre enfrente, señor Rivera. Quiero dirigirme a los partidos políticos que querrían que Cataluña y Euskadi fueran estados independientes de España. Ustedes han dicho, señorías, a veces que España es el PP y Ciudadanos. No es verdad. España no es el PP y Ciudadanos y el progresismo en España no solo lo representa el Partido Socialista. Hay una nueva España que no cree en reyes. Hay una nueva España que les pide dialogar. Dialoguemos juntos, hablemos para construir una España en la que quepa una nación que se llame Euskadi y en la que quepa una nación que se llame Cataluña. Nosotros estamos dispuestos a construir esa España fraterna y plurinacional con ustedes. Estamos dispuestos a hacerlo. La prueba de que esa España plural, plurilingüe, diversa, plurinacional es posible, se está demostrando en los ayuntamientos del cambio. Ustedes saben que la dignidad de las instituciones catalanes durante los meses de aplicación del 155 la ha mantenido el Ayuntamiento de Barcelona. Estamos orgullosos de que los principales ayuntamientos de nuestra patria estén señalando un camino para construir una España en la que nadie se quiera ir porque todo el mundo pueda ser como quiera en una España moderna y democrática. Trabajemos juntos para que quizá nuestros hijos puedan vivir en una república fraterna y plurinacional. Trabajemos juntos. Señor Sánchez, más vale tarde que nunca. Vamos a votarle para que sea el próximo presidente del Gobierno. Pero le invitamos hace un año a que hiciera esto. Desde que usted, con todos los poderes mediáticos y oligárquicos en contra, ganó unas primarias diciendo plurinacionalidad,
Unidos Podemos como socio preferente sacar a Rajoy del Gobierno, nosotros le invitamos a que liderara una moción de censura. Usted dice que el Partido Popular es distinto hoy que hace un año. Usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe que los corruptos son corruptos que deberían estar fuera de las instituciones antes y después de esa sentencia que le ha dado la oportunidad. Pero más vale tarde que nunca, señor Sánchez. Ahora bien, la obligación de un candidato a la presidencia del Gobierno es presentar un programa de gobierno y presentar un horizonte de país. Usted no puede decir en esta tribuna que su programa de gobierno son los presupuestos del Partido Popular. Yo sé que era difícil convencer al Euskadi Buru Batzar para que diera la orden a sus diputados de que votaran el sí. También lo sé que hice mi trabajo. Y hoy el propio Aitor Esteban reconocía aquí que la posibilidad de una moción de censura instrumental para convocar elecciones ha contribuido a mover la voluntad del Partido Nacionalista Vasco. Pero una cosa es eso y otra es no ofrecer un horizonte a los ciudadanos españoles. Yo no puedo consentirle que mi candidato a la presidencia del Gobierno pueda ser humillado por el señor Mariano Rajoy cuando se burla de usted diciendo que va a gobernar con 84 diputados y con sus propios presupuestos que no ha votado. Usted tiene que tener más dignidad. Usted va a ser el presidente de todos los españoles y tiene que presentar aquí un programa de gobierno y un horizonte de progreso. Usted no puede permitir que los corruptos le humillen. Usted tiene que explicar aquí cómo va a limpiar el aparato del Estado. Usted tiene que explicar aquí que el próximo ministro del Interior va a retirar la medalla a Billy el Niño y que usted va a evitar que el Ministerio de Justicia intervenga y presione a los jueces. Usted, que por algo no tiene limitado el turno de palabra en la moción de censura, tiene que detallar las medidas de su Gobierno. Usted tiene también que presentar un programa social. No basta con levantar los vetos del Gobierno, no basta con agilizar las iniciativas bloqueadas por la mesa del Congreso. Usted tiene que hablar aquí de una política sanitaria, de una política educativa, de una política medioambiental, de una política de respeto de los derechos civiles, porque usted aquí hoy no habla ni al PNV, ni tiene que contar los SMS que se manda con Rivera, tiene que hablar a los españoles. Tiene usted que parecer presidenciable, señor Sánchez. Su tercer reto, el diálogo en la cuestión territorial. No basta con dar los buenos días en catalán. Hace falta reconocer lo que usted reconoció en las primarias, que España es plurinacional. Hace falta escuchar, hace falta asumir el reto institucional de lo que implica construir un país diverso y plurinacional. Eso implica, a mi entender, asumir valores republicanos. Usted hoy le va a pedir los votos a formaciones políticas independentistas, a formaciones que querrían tener un Estado vasco independiente o un Estado catalán independiente. Si usted quiere ser presidente de todos los españoles, no se puede conformar con ser el mar menor. A usted le tiene que preocupar el discurso del señor Tardá. El discurso del señor Tardá ha sido decirle a usted esto es un sí, pero no, porque no confío en usted. Usted debería decirle al señor Tardá estoy dispuesto a recorrer el camino del diálogo institucional para buscar una fórmula democrática de acuerdo que nos permita construir un futuro todos juntos. Usted no se puede conformar con ser el menos malo. Usted no puede ser la elección entre Guatemala y Guatepeor. Usted tiene que aspirar a ser un presidente al que respeten los ciudadanos catalanes, los ciudadanos vascos y el conjunto de los ciudadanos españoles. Señor candidato, esto que le estoy diciendo no es nuevo. Adolfo Suárez lo entendió. Cuando Adolfo Suárez se reunió con Tarradellas, entendió perfectamente un señor que venía del aparato político del franquismo, que había que reconocer una institución republicana como la Generalitat, como preexistente a la Constitución de 1978, y que solo reconociendo la Generalitat de Cataluña, una institución republicana anterior a la Constitución, era posible integrar España. Eso también lo entendió Felipe González cuando vio lo que pasó en Andalucía, cómo las andaluzas y los andaluces ganaron en la calle contra el Gobierno su derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica. Eso hundió a la UCD y eso convirtió al Partido Socialista en partido hegemónico en Andalucía. Comprender la complejidad territorial de nuestro país. Por eso, si usted aspira a ser presidente del Gobierno, tiene que hacer un discurso sobre la cuestión territorial que ha faltado en su intervención de esta mañana.
Esto también lo entiende la derecha. ¿O acaso, por qué piensa usted que la derecha se presenta en Navarra con una confluencia que se llama Unión del Pueblo Navarro? ¿Por qué cree usted que la derecha defiende la Ley de Amejoramiento Navarro, que para muchos juristas es en la práctica el estatuto de un Estado libre asociado? ¿Por qué cree que la derecha defiende una Hacienda vasca, autónoma, y el ministro de Exteriores reconocía que en los tratados internacionales que afecten a las competencias tributarias del Gobierno vasco, el Gobierno vasco tiene que estar representado? Porque cualquier estadista, cualquiera que aspire a ser presidente de España, tiene que comprender, por la derecha y por la izquierda, la cuestión territorial. Hay alguien que no lo entiende, el señor Rivera, pero todavía le queda mucho para ser estadista. Por eso, señor Sánchez, usted no puede salir de aquí débil. El señor Rajoy le ha intentado humillar, le ha dicho: usted tiene 84 diputados, usted tiene solamente mis presupuestos como programa político. Sea usted responsable y construya una mayoría parlamentaria de 156 y un diálogo fraternal y serio con las fuerzas políticas vascas y catalanas. Demuestre usted que puede tener un gobierno mucho más fuerte que el de los 134 diputados del Partido Popular. Esté usted a la altura de lo que tiene que ser un presidente en la España del fin del bipartidismo. Los españoles han dicho que ya no hay dos partidos, que hay por lo menos cuatro, y con 84 diputados no se puede gobernar sin llegar a acuerdos de gobierno, no solamente de investidura y de legislatura, con más fuerzas políticas. Asuma a ser el primer presidente del siglo XXI que comprende los cambios políticos que se han producido en España. Y por último, quiero dirigirme a la gente que no perdió la esperanza. Hace un año sembramos aquí una semilla de esperanza que en estas horas está germinando. Quiero dar las gracias a las mujeres que hicieron huelga el 8 de marzo, a los pensionistas que rodearon el Congreso. Gracias por no perder la esperanza. Esta moción de censura no es de ningún partido, es de ellos y ellas. Tiene la palabra la señora Martín González. Silencio. 5. Adelante. ¿Sí? Silencio. Silencio, por favor. Gracias, presidenta. Hoy es un día para la esperanza, porque por segunda vez en esta legislatura tenemos la oportunidad de acabar con el Gobierno de las señorías del Partido Popular. Esta mañana hemos escuchado al todavía presidente del Gobierno decir que no se le debe tomar el pelo a la gente. Hablamos de M. Rajoy, el presidente plasma, también ahora ausente, de ese Gobierno sostenido por una organización constituida para delinquir. Señor Rajoy, allí donde esté, usted, que no ha tenido la dignidad de dimitir, y mire que ha tenido años y oportunidades, ¿cree que puede dar lecciones a alguien? Que Rajoy no nos puede dar lecciones lo sabe ya todo el mundo, aunque haya querido esconder sus vergüenzas tras su tono cínico y esas ironías propias de monologuista televisivo. Solo alguien que vive desconectado de lo que está viendo y viviendo la mayoría de la ciudadanía ahí fuera se puede permitir hacer esas gracietas en un momento como este. Viven ustedes de la corrupción y de las mentiras y vienen a esta tribuna a dar lecciones de moralidad y altura de miras. ¿A quién? Ustedes carecen ya de toda credibilidad y prestigio y Rajoy pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno al que el Parlamento ha tenido que mandar a su casa porque durante años no ha tenido la honestidad de marcharse por su propio pie. Hoy podemos dejar atrás un Gobierno
que ha llevado a este país a una situación crítica, que nos ha empobrecido, que ha trabajado para desmantelarlo absolutamente todo. Nuestros servicios públicos, nuestro sistema de pensiones, nuestra televisión, los derechos por los que han peleado las mujeres durante años. Un Gobierno que ha avalado la censura, la persecución de la libertad de expresión y la cárcel para quien escribe, tuitea o rapea. Porque gracias a su ley Mordaza, gracias a las reformas del Código Penal, gracias a todo eso, estamos en un proceso de involución democrática absolutamente único. Por favor, silencio. Eso también es lo que están ustedes proyectando hacia Europa. Pero hoy podemos acabar con todo eso. Y lo podemos hacer porque hemos seguido trabajando a pesar de su bloqueo legislativo, porque hemos escuchado las movilizaciones ciudadanas y porque tenemos el impulso de los ayuntamientos del cambio. Desde nuestro Grupo Confederal, con humildad, pero sobradas de razones, intentamos echarles hace un año, cuando por fin, por primera vez en la historia, una mujer, mi compañera Irene Montero, intervenía en una moción de censura. Entonces fue el Partido Socialista el que no supo acompañarnos. Pero hoy nosotras no vamos a fallar. No nos vamos a fallar ni a nosotras mismas ni a tanta y tanta gente que hoy siente que se puede abrir un nuevo tiempo sin el Partido Popular al frente. Hoy és un dia per a l'esperanza porque no oblidem mai qui som ni per què estem aquí. Entramos a las instituciones para combatir la corrupción, para defender los derechos de la mayoría y acabar con los privilegios de unos pocos, para defender un modelo de país plurinacional en el que seamos capaces de ver algo más que españoles, sobre todo cuando se trata de diferenciar entre corruptos y gente honesta. Y a pesar de ser conscientes de las dificultades, ese es nuestro sí hoy en este hemiciclo. Un sí para acabar con el lastre que para este país ha supuesto tanto el Partido Popular como su muleta Ciudadanos. Hoy el señor Rivera decía que era un día horrible para el país. Señor Rivera, ya no se diferencia usted en nada de su mentor, el señor Rajoy. Pero queremos hacer algo más que dar un sí, porque si el Partido Socialista hubiese tenido un momento para reunirse con el resto de grupos antes de debatir esta moción, le hubiéramos podido sugerir 3 tareas. La primera, limpiar las instituciones de corrupción. La segunda, construir mayorías en esta Cámara que permitan dar respuesta a los problemas que preocupan a la ciudadanía, garantizando las pensiones dignas, regulando los alquileres abusivos, aprobando los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, respondiendo a las demandas de los colectivos feministas. Y la tercera, imprescindible, iniciar un proceso de distensión y de diálogo con Cataluña. Los catalanes y las catalanas nos merecemos una tregua y un Gobierno que tienda puentes, señor Sánchez. En julio de 2017 dijo usted: queremos para Cataluña una gran avenida de concordia, diálogo, negociación y pacto. Septiembre de 2017. La salida en Cataluña se llama diálogo y más autogobierno. Octubre del mismo año. Todo presidente del Gobierno tiene que anticipar crisis y no alimentarlas. Esas son sus propias palabras, señor Sánchez. Y eso es lo que debería guiar la acción de su Gobierno en relación con Cataluña. Las soluciones deben ser políticas, no deben pasar por los juzgados. Con nuestro sí le decimos que no se deje marcar por los que crecen en la confrontación y en la hostilidad. Estamos hartas de la agresividad, del cuanto peor mejor, de las tensiones que erosionan nuestros vínculos. Porque si algo nos ha enseñado el feminismo es también la importancia de los afectos y de saber entender que en las diversidades están también nuestras fortalezas. No hay ninguna duda que estamos viviendo momentos históricos, momentos que han sido posibles gracias a miles de ciudadanos y ciudadanas que en la calle han salido, pensionistas, feministas, personas que representan la esperanza de este país. La esperanza y la ilusión de la gente honesta que nos merecemos la alegría de echar a una banda de corruptos que no tienen ningún respeto por la democracia. Nuestro sí va por todos ellos y también va por nosotras, por las mujeres, porque después de echar al Partido Popular nos queda, compañeras, un futuro por construir. Gracias.
Tiene la palabra el señor Garzón Espinosa. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, Izquierda Unida, como el resto del Grupo Confederal, vamos a votar a favor de la moción de censura que usted ha presentado aquí con su grupo parlamentario. ¿Y sabe por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer porque creemos que se abre un horizonte de esperanza para este país. Se abre un horizonte de esperanza y que está, en función de lo que ustedes quieran, de lo que el resto del Parlamento quiera, la posibilidad de transitarlo o no. Y nosotros esperamos que sí. Porque, señor Sánchez, mira a su alrededor. Y no me refiero a este hemiciclo, me refiero a la calle. Hemos hablado aquí de corrupción, pero creo que es importante subrayar sobre todo también una de las consecuencias de que exista el Partido Popular y sus políticas. A nuestro alrededor en la calle lo que tenemos es la precariedad vital instalada y consolidada. Tenemos una precariedad que se extiende por todas partes. Salarios de miseria, contratos basuras, incapacidad de adquirir una vivienda, de tener una vivienda, la subida del precio de la luz, hoy mismo se ha conocido la subida a un 8%, la dificultad, en definitiva, para poder formar un proyecto de vida. Esos son los problemas de la gente que está ahí fuera. Esos son los problemas de la gente sencilla, de la gente humilde, de la gente que son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nosotros y nosotras mismos. Esas dificultades no son azarosas. Son la consecuencia, y usted lo sabe porque es economista, como yo mismo, y usted sabe que esto no ha caído del cielo. Es la consecuencia de unas determinadas políticas. Es la consecuencia del artículo 135, es la consecuencia de la regla de gasto, es la consecuencia de las políticas puestas en marcha por el señor Montoro aquí presente, es la consecuencia, en última instancia, de las políticas de recortes neoliberales. Y creo que es importante abrir esta fase de esperanza precisamente para combatir esas políticas. Y eso depende también de usted. El autoritarismo con el que el Partido Popular está actuando en nuestro país. El clima de represión que se está instalando en el conjunto del país que lleva a que cantantes, raperos, tuiteros vayan a la cárcel simplemente por expresar su libertad de expresión en las redes sociales. El Partido Popular está, con su política, atacando la vida misma. La vida misma. Porque usted sabe también que no se trata solo de la precariedad en las relaciones laborales, se trata de la precariedad en la vida. Y es que para que haya vida hace falta proteger los cuidados y el planeta. Proteger los cuidados y el planeta es el mensaje feminista que más sonó y resonó el 8M. Pero es que resulta que para hacer eso hay que blindar los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas y acabar con el patriarcado. Y todo eso solo va a ser posible si somos capaces de combatir el programa de estabilidad del Partido Popular pactado con la Unión Europea, que implica una rebaja de la inversión pública sobre el Producto Interior Bruto. Ese es el nudo gordiano de lo que ustedes se van a encontrar en el Gobierno. Y cuenten con nosotros para romperlo. Cuenten con nosotros para abrir un proceso de esperanza y de ilusión para este país, para construir una España distinta a la que quieren diseñar el señor Albert Rivera y el señor Mariano Rajoy. Es una España plural, es una España diversa, es una España en la que nos reconocemos como diferentes pero dentro de un mismo proyecto. Ustedes tendrán su modelo, nosotros tenemos el nuestro se llama República Federal, ustedes tendrán el suyo, pero sentémonos, abramos el diálogo, la negociación y construyamos una España para que dentro de 30 años nuestros hijos e hijas puedan vivir en un país donde las condiciones materiales de vida sean suficientes para desarrollar un proyecto en libertad, cosa que hoy con el Partido Popular no es posible. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fernández Bello. Muchas gracias, presidenta, diputadas y diputados. Debo comenzar expresando y mostrando de entrada nuestro respaldo a la moción de censura presentada en esta Cámara, pues desde En Marea
entendemos que es de obligada razón cívico-política llevar a cabo un ejercicio de regeneración democrática necesario para no contribuir a sostener por más tiempo a un Gobierno cuya formación partidaria ha sido sentenciada por financiación ilegal. La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel da por probada la existencia de una caja B en el Partido Popular, que se lucró a través de una trama corrupta interna y externa prácticamente durante 20 años. Y la misma Audiencia Nacional considera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mintió en sede judicial, lo que lo convierte en un presidente y en una persona con la credibilidad por los suelos. Con semejante fallo judicial sobre la mesa, ¿de verdad les parecía a ustedes que podían continuar en el ejercicio del Gobierno? ¿Se imaginan ustedes situación parecida en cualquiera de los avanzados países europeos de los que ustedes tanto hablan? Miren ustedes, como decía el escritor paraguayo Roa Bastos, el poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes, y el Partido Popular aquí y ahora está infectado y sufre la peste de la corrupción. Nosotros, en Marea, ante tal desolador panorama, votaremos sí a esta moción de censura. Mas nuestro sí, que es un sí constructivo y edificante, también es un sí crítico, entiéndase bien, porque no quiere ser un sí intrascendente o baladí. No podemos ser indiferentes, pasivos, ni neutrales, despreocupados. En Marea, señor Sánchez, independientemente de que nos hubiese gustado sentarnos a hablar de la conformación de las bases de una nueva gobernabilidad, estamos, y queremos pensar que usted lo está también, por revertir y hacerlo de forma inmediata las políticas neoliberales de los recortes en el plano social, en el sanitario, en materia laboral, salarial, cultural, en materia de pensiones, de vivienda, en violencia machista, temas todos ellos fundamentales para nosotros, para las izquierdas constructivas, para las izquierdas progresistas, nuestro Grupo Confederal, los ayuntamientos del Cambio, a Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Cádiz, que tenemos por norte la justicia social y el bienestar de las personas. Y nos hubiera gustado, en Marea, señor Sánchez, poder abordar también la situación de nuestro país, la situación de Galicia, porque el Gobierno del Partido Popular, véanse los presupuestos, tiene prácticamente congeladas las inversiones del Estado en Galicia, situando el territorio gallego en un estado de pausa y de paralización, cuando no de abandono, de desleixo, como decimos en Galicia, y véase si no el caso de las infraestructuras viarias o ferroviarias en la provincia de Lugo, por poner un ejemplo entre tantos. No existen nuevos proyectos para Galicia y el nulo compromiso con los sectores productivos gallegos, fuera el sector agroganadero, el lácteo, la pesca o fuera la industria naval o conservera, es sintomático del pobre papel al que el señor Feixóo y el señor Rajoy han relegado al país gallego. Y habría que abordar el debate de un nuevo sistema de financiación autonómica y el problema demográfico, los nuevos brotes de emigración y el retroceso gravísimo que sufre el idioma gallego. En el contexto, todo ello, además del grave daño que ha hecho el Partido Popular en Galicia, rebajando hasta extremos increíbles el estatus de nacionalidad histórica que posee la nación gallega. Comprométase usted, señor candidato, a rectificar esta realidad política adversa. No consiste en desalojar a un Gobierno para que todo siga igual. No se trata de jugar a que todo cambie para que finalmente nada cambie. Tendrá nuestros votos favorables, señor Sánchez, siendo conscientes de que merecemos un futuro donde el Gobierno del Estado proyecte un horizonte limpio para la democracia y ponga los recursos públicos al servicio de las mayorías sociales y del bien común. Voy acabando, presidenta. No hagamos real ni un día más aquello que decía don Ramón María del Valle Inclán, y ahora lo refiero a esto que nos atañe, a esta circunstancia actual. España, el Estado español, España debe dejar de ser una deformación grotesca de la civilización europea. En nosotros, en nuestras manos está tiempo al tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iglesias. Gracias, Unidos Podemos y las confluencias por el apoyo que van a dar a esta moción de censura. Gracias también a la señora Martín, creo haber cogido bien el nombre, al señor Garzón y al señor Fernández. Es verdad que el señor Iglesias, siempre cuando se intenta situar y enumerar las crisis, siempre alguna puede quedar en el tintero, ¿no? Ha fijado usted la crisis institucional, la crisis social, crisis territorial, que yo, por supuesto, comparto con usted. Y me apuntaría, probablemente no crisis económica, pero sí el desafío económico que evidentemente va a implicar y mucho a la izquierda en transformar el modelo económico que tenemos. Un modelo económico que ahora mismo pues, está basado en la precariedad, en la nula productividad de los trabajadores y, en consecuencia, la necesidad de revertir toda esa situación y de modernizar nuestro tejido productivo para que no solamente sea la construcción y sea el sector del turístico, que es, por supuesto, muy importante, los motores del crecimiento en nuestro país, ¿no? Hombre, yo políticamente, señor Iglesias, lo que le puedo decir es que empecemos a trabajar con humildad y con una fuerte dosis de realismo. Yo recuerdo que, y creo además que lo hemos comentado en alguna ocasión, ahora mismo mucho del debate que existe en el ámbito económico y también incluso en el ámbito conservador de la política, el planteamiento que se hace es que la izquierda no puede gobernar las sociedades del siglo XXI. Que la izquierda tiene propuestas imposibles y que, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es alinearnos con una ortodoxia impuesta por, bueno, ya sea los mercados, la economía global. Yo no quiero entrar tampoco en esa cuestión, pero esa es la realidad, ¿no? Y creo que en alguna ocasión se lo comenté en privado, pero a mí es una de las cosas que más se me quedó grabado en una conversación que tuve con Ricardo Lagos, que fue el primer presidente socialista de la democracia en Chile. Y cenando con él en su casa, me comentó que el primer Consejo de Ministros que tuvo, bueno, antes del Consejo de Ministros con las personas que iban a ocupar los espacios, los ministerios, en el discurso de investidura les preguntó: vamos a hacer un discurso de investidura como si fuera un discurso de salida, como si fuera un discurso que fuéramos a pronunciar 4 años más tarde. Y, en consecuencia, la pregunta que les hacía a esos ministros y ministras era: ¿cómo querían ustedes ser recordados? En sanidad, en educación, en los múltiples ámbitos que tengan los gobiernos en Chile, ¿no? Y precisamente los ministros y ministras decían: oye, pues por extender la educación a todos los pueblos de Chile, por universalizar la sanidad. Pero al final el presidente Lagos les dijo algo que a mí, la verdad es que se me quedó grabado, ¿no? Les dijo: mirad, os equivocáis. Tenemos que ser recordados por la izquierda que supo y pudo gobernar este país. Y creo que este es el desafío que tenemos en el ámbito de la izquierda. El saber conjugar esperanza con realismo. El saber conciliar las legítimas aspiraciones de muchísimas ciudadanas y ciudadanos a los cuales nosotros queremos representar, que sufren la desigualdad, que sufren la precariedad, que sufren la injusticia social, con una senda posible en la que se vean cuáles son las diferencias entre las políticas progresistas, las políticas de izquierdas y las políticas conservadoras. Y ahí yo creo que nos podemos encontrar. Creo que tenemos una enorme responsabilidad, sobre todo su grupo parlamentario y el mío, de materializar una esperanza que
ha empezado a vislumbrarse para buena parte de la ciudadanía española después de que mañana se materialice la moción de censura a Mariano Rajoy y, en consecuencia, se abra un tiempo nuevo en la política española, y lo tenemos que hacer con mucha humildad y con muchísimas dosis de realismo, sin pecar de ambición y de esperanza. Claro que sí. Yo he querido, y siento y lamento además que usted considere que es poco ambicioso lo que he propuesto en el día de hoy. En fin, creo que es ambicioso el paso que ha dado el conjunto de la Cámara al asumir por primera vez en la historia de la democracia de este país la responsabilidad que no ha asumido el presidente del Gobierno con la dimisión que era ineludible, inaplazable, inexplicable. Y en ese sentido he ofrecido una hoja de ruta que lógicamente tiene un final. Y en esto, señor Iglesias, no quiero tampoco engañarle. Es evidente que tenemos que ir a unas elecciones generales. Es evidente que esta legislatura ha acabado. Y no ha acabado por nosotros, ha acabado por una sentencia y por unos casos concatenados de corrupción que nos han llevado a esta situación, a esta absoluta convulsión de la opinión pública que ha fructificado en una moción de censura que va a salir adelante aparentemente. Por tanto, conviene que no engañemos a la ciudadanía ni que tampoco nos engañemos a nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene que ser la de la convocatoria de las elecciones anticipadas. Yo lo que he ofrecido, y a todos los grupos de la Cámara lo he hecho, lo que he ofrecido es que consensuemos ese horizonte electoral y que, mientras tanto, lo que hagamos sea cumplir con algunos objetivos que, lógicamente, son ideológicos y otros que son puramente realistas, de necesidad. Es evidente, y yo le agradezco además mucho, y entiendo que usted es lo que ha querido decir en su intervención, que por responsabilidad lo que haremos será, en caso de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado lo que haga sea plantear muchas enmiendas que no fructifiquen y se materialicen en el debate del Congreso de los Diputados y, por tanto, pues tengamos unos presupuestos que creo que son necesarios para este país. Que los ejecutemos durante el año 2018 y sentemos las bases para ver si podemos llegar a acuerdos en el techo de gasto y también en los presupuestos generales de 2019. Yo creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer desde el Grupo de Unidos Podemos y las confluencias y desde el Grupo Parlamentario Socialista para que, cuando los españoles decidan, o mejor dicho, sean convocados a las urnas, vean que las izquierdas hemos hecho nuestros deberes y que hemos asumido una responsabilidad que no ha asumido la derecha, ni Rivera ni el señor Rajoy, pero que nosotros la vamos a asumir, incluso llegando a contradicciones, asumiendo contradicciones en nuestro propio discurso, porque creo que no elegimos este tiempo político, nos ha venido dado este momento político como consecuencia de lo ya conocido y, por tanto, yo lo único que pido no es generar expectativas que luego puedan quebrar la confianza de personas muy necesitadas precisamente del abrigo y del amparo de la política, de la buena política que creo que defendemos. Creo que en ese programa de gobierno y de estabilidad, pues la regeneración democrática, lo ha dicho usted, señor Iglesias, lo ha dicho también la señora Martín, Alberto, el señor Garzón y el señor Fernández, nos podemos encontrar. Hay muchísimas cosas en las que nos podemos encontrar. En mi discurso de esta mañana he hablado de la Corporación de la Radio y Televisión Española, pero podemos hablar de otras muchas cosas, de otras instituciones que necesitan ser regeneradas, que necesitan ser prestigiadas y, desde luego, también abro y tiendo la mano para que podamos hablar de ello. Creo que es importante, además, que lancemos desde España y, sobre todo, después de lo que está pasando en Italia, un mensaje de estabilidad, de compromiso con Europa, de compromiso con la estabilidad presupuestaria. Es evidente, yo comparto con el señor Garzón. Lo hemos dicho aquí, yo no me voy a desdecir de ello. El horizonte del programa de estabilidad que ha planteado el Gobierno de España no es el nuestro. No podría ser de ningún partido de izquierdas. El plantear que el gasto público en nuestro país represente el 38% del Producto Interior Bruto, mientras la media de la Unión Europea pues está por encima del 40%, pues lógicamente no es un horizonte en el que nosotros nos sentamos reconocidos. El plantear que nuestro sistema educativo pues recupere los niveles de inversión del año 2008, en el año 2025, creo recordar, si la memoria ahora no me
no me falla, pues lógicamente no es el horizonte de un partido progresista como el nuestro y como el suyo. Pero creo que es importante que seamos humildes, que no quebremos expectativas, que seamos muy conscientes de que la ciudadanía lo que tiene que ver en usted, en mí, en el proyecto político que usted representa y en el proyecto político que yo represento es que supimos y pudimos gobernar un país en unas circunstancias tan complejas y extraordinariamente difíciles como las que nos ha legado el señor Rajoy y el Grupo Parlamentario Popular. Y ahí nos vamos a encontrar en las políticas de género, nos vamos a encontrar en las políticas medioambientales, nos vamos a encontrar en las políticas climáticas, nos vamos a encontrar en las políticas de regeneración, nos vamos a encontrar en las políticas de reversión de muchas de las privatizaciones o de las quiebras de la universalidad de la sanidad pública, de la dependencia, nos vamos a encontrar en todo eso. Lo difícil probablemente, seguro, señor Iglesias, es encontrar la concreción numérica y el horizonte que podamos darle en los próximos meses y ojalá en los próximos años a esa recuperación de los derechos perdidos durante estos años de mayoría absoluta y de mayoría conservadora en esta Cámara. Pero, desde luego, mi intención no es pecar de poco ambicioso. Probablemente mi autocontención es que es tanta la responsabilidad que tenemos que es importante hacer las cosas bien. Y no me cabe duda, por la intervención que ha hecho, que está en su ánimo también. Yo, respecto al debate territorial, siempre hemos hablado de esto, usted y yo, y por tanto tampoco quiero yo, y creo que vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. Claro, hay una discrepancia de raíz, y la discrepancia de raíz es que ustedes tachan a la Constitución del 78 de una suerte de régimen, de una prolongación o una transfiguración del régimen franquista en un régimen democrático, y yo creo que no es así. Creo que es precisamente... No sé si tienes... Disculpe, señoría, no sé si tienes un segundo. Creo sinceramente que ese es un error, que precisamente la Constitución de 1978 lo que hizo fue alumbrar un marco de convivencia constitucional que aprendió una de las grandes lecciones precisamente de nuestra tortuosa historia, que es España, ¿no? Y es que al final la descentralización, la desconcentración del poder y la democracia siempre han ido de la mano en nuestro país. Cuando ha habido procesos democráticos en nuestro país, siempre ha sido como consecuencia de la descentralización, el reconocimiento de la diversidad en forma de autogobierno y también la consolidación de la democracia. Pero ya no lo digo solamente por las nacionalidades históricas a las cuales ha hecho referencia usted. Ha hecho bien en recordar el ejemplo andaluz, pero podríamos hablar de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León o de otras muchas. Lo digo más que nada, señor Iglesias, porque durante otros muchos años, con modelos centralistas, es verdad que con regímenes dictatoriales, precisamente muchos de esos territorios fueron relegados, no crearon ningún tipo de oportunidades y fueron sumidos en el subdesarrollo más injusto como consecuencia también de esa visión centralista uniformada que siempre ha tenido el conservadurismo en nuestro país. Pero creo que hace usted un balance y un examen muy injusto de la Constitución de 1978. Creo que para nada, en absoluto, es la consecuencia de un régimen dictatorial, de una transfiguración del franquismo en una pseudodemocracia. Creo que nuestra democracia es perfectamente homologable a democracias de nuestro entorno. Es más, si uno mira los índices más prestigiosos de calidad democrática, España está por encima de países como Francia, como el Reino Unido, compitiendo con Alemania, y en consecuencia creo que pese a las dificultades y la necesidad de regenerar la vida democrática en nuestro país, creo que también es importante reivindicar las instituciones en nuestro país y, por supuesto, los grandes consensos que alcanzamos en el 78. Ahí nosotros siempre hemos hecho un ejercicio ambicioso, y es el de defender la Constitución y, como consecuencia de defender la Constitución, proponer un horizonte de reforma, de renovación del pacto constitucional. Y ahí ustedes podrán defender lo que consideren, podrán defender el derecho a la autodeterminación en Cataluña, podrán defender, en definitiva, cuestiones con las que nosotros no vamos a coincidir. Ya le adelanto, nosotros no vamos a coincidir con ese tipo de cuestiones. Entiendo además, y le digo, que me parece legítimo que usted las defienda, porque usted las defiende precisamente dentro de la legalidad, dentro del marco constitucional.
Nosotros creemos que no va a servir para resolver la cuestión catalana ni tampoco la cuestión del encaje de nacionalidades históricas y, sobre todo, la cohesión territorial en nuestro país. Pero entiendo que usted lo puede hacer. Nosotros creemos que es importante hacer algo que he hecho referencia también en la intervención al señor Tardá, y es el fortalecer todos los instrumentos de cooperación federal que ahora mismo no tiene nuestro país. El Senado es la clave de bóveda de ello, pero las conferencias sectoriales lo son también. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno de España, porque sí, tiene el 51% de los votos, es decir, no es una posición federalista la que se mantiene por parte del Gobierno de España para con el resto de las comunidades autónomas. Estos son debates que tenemos que abrir. Probablemente sean demasiado ambiciosos para plantearlos en el horizonte de legislatura que estamos diseñando, que estamos dibujando, pero en todo caso nosotros vamos a tener siempre una posición al respecto. Sí le agradezco, señor Iglesias, de verdad el tono, la postura, la generosidad también de apostar por esta moción de censura, por la candidatura que propone el Partido Socialista, sin haber negociado nada. Y quiero que eso también quede y conste en acta, porque creo que es un buen comienzo para que podamos entendernos. La señora Martín ha hecho referencia a muchas cosas, algunas de ellas yo creo que ya han quedado respondidas, también, por supuesto, en previas intervenciones. Me quedo con algo importante que ella ha comentado, no sé dónde está, lo siento mucho, señora, que es la cuestión de género. Yo creo que ahí podemos hacer enormes cosas a lo largo de estos próximos meses, cosas que ustedes han propuesto, cosas que también nosotros hemos propuesto. Creo que ahí podemos encontrarnos. Al señor Garzón también trasladarle mi agradecimiento y, desde luego, compartir con él, lógicamente, que el presente de precariedad y de desigualdad que vive buena parte de la sociedad española es como consecuencia de las políticas conservadoras que se han planteado, que hay que revertir. Vamos a ir paso a paso y, desde luego, también volver a subrayarle el compromiso del Partido Socialista y el mío en tribuna de derogar los aspectos más cuestionables de la ley Mordaza, que imagino que es a lo cual usted ha hecho referencia en su intervención y también en la del señor Iglesias. Al señor Fernández de Marea también darle las gracias y, en definitiva, creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para la izquierda. Hoy es un buen día para los españoles que nos sentimos progresistas. Hoy es un buen día para todos aquellos que, hasta incluso aún no votando Unidos Podemos al Partido Socialista o a formaciones progresistas, creen en la democracia y consideran que esta Cámara hoy ha hecho un gran servicio a la democracia poniendo fin al Gobierno de España. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Iglesias Turrión en el turno de réplica. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, gracias. Gracias por el tono, en primer lugar. Antes ha hecho usted algo muy valiente. Yo le escuché en un momento muy difícil de su trayectoria política reconocer en un programa de televisión que se había equivocado con Ciudadanos, y hoy lo ha vuelto a decir usted aquí. Le honra decirlo en esta tribuna parlamentaria, del mismo modo que le honra haber dimitido de su escaño por mantener la coherencia que siempre defendió de no facilitar la investidura de un gobierno del Partido Popular. Yo le quiero pedir disculpas también si muchas veces no he sido capaz de trabajar con usted de manera más eficaz, y quizás, si lo hubiera sido, nos podríamos haber ahorrado ciertas cosas. A propósito del régimen del 78, creo que deberíamos hablar más y tal vez nos entenderíamos mejor. Lo que trataba de explicar, en particular citando a Suárez y a Felipe González, es que el régimen político del 78 fue enormemente exitoso a la hora de gestionar conflictos inherentes a la cultura política española y a la hora de establecer amplios consensos. Siempre que se ha abierto un periodo democrático en la historia de España desde el siglo XIX, ha habido un elemento, la plurinacionalidad, que ha aflorado. Basta recordar los movimientos junteros y los movimientos cantonalistas en el siglo XIX y la experiencia de la Primera República, la experiencia de la Segunda República y la experiencia democrática a partir de 1977.
En España eso se gestiona de una manera muy particular, a partir del reconocimiento de la Generalitat catalana y a partir también de la autonomía y del reconocimiento de nacionalidad histórica del pueblo andaluz. Y se construye una Cámara extraña, el Senado, que por desgracia no se parece al Bundesrat alemán, que es una Cámara de representación de los Länder, que quizá habría acercado a nuestra patria a un sistema de representación territorial más sensato. Pero los arquitectos del sistema político del 78 demostraron una enorme altura política a pesar de las dificultades. Manolo Vázquez Montalbán definía la transición española como una correlación de debilidades, burlándose con amargura del viejo término marxista de las correlaciones de fuerzas. Hablaba de correlaciones de debilidades entre unas élites del franquismo que no tenían legitimidad y unas élites de la oposición clandestina que tenían toda la legitimidad pero que no tenían la fuerza. Y, sin embargo, a pesar de sus límites, consiguieron algo que ha dicho usted y que es verdad. Consiguieron hacer en España un sistema político homologable a los sistemas democráticos europeos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, en general, fue una buena noticia para los ciudadanos españoles, a pesar de sus límites, que no pasa nada por reconocerlos. Alguien tan poco sospechoso de radicalismo como Adam Przeworski se sorprendía de que en la transición política española las élites económicas, las oligarquías, hubieran seguido exactamente las mismas condiciones de dominio de los principales sectores económicos. Pero hubo dos elementos fundamentales para entender el éxito de ese sistema político. El primero tuvo como protagonista su partido, la extensión sin precedentes de los servicios públicos en España. Los españoles, con los gobiernos de Felipe González, conocieron algo que no habían conocido, un sistema de educación pública bueno y un sistema de sanidad pública bueno. Y al mismo tiempo hubo una construcción del Estado de las autonomías que sirvió para gestionar siempre conflictivamente, pues fundamentalmente la realidad política y el ecosistema político particular catalán y el ecosistema político vasco. Y también el gallego y también entender las complejidades territoriales de otros territorios como el País Valencià, como Andalucía, como las islas. El problema, y esto es quizá en lo que no nos hemos entendido, es que esos consensos del régimen del 78 saltaron por los aires. El sistema político del 78 se basaba en una serie de partidos, dos grandes partidos nacionales y partidos comprometidos con el sistema, un gran partido catalán como Convergencia y Unió y el partido que mejor ha resistido las crisis políticas en España, que es el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que nosotros tuvimos el honor de ganarle 2 elecciones generales en Euskadi, que es un honor para cualquiera, ganarle al PNV 2 elecciones en Euskadi. Pero en España el 15M puso encima de la mesa que había una crisis del sistema del 78, una crisis en la construcción del modelo social y al mismo tiempo puso encima de la mesa que se arrastraba una enorme crisis en el sistema territorial. Eso es lo que le propongo que asumamos como tareas políticas para, no le diría ni siquiera los próximos años, las próximas décadas. Son tareas de Estado que nosotros tenemos que asumir como tareas políticas propias de nuestro país. Ha dicho usted cosas importantes. Ha dicho, nuestro modelo económico no se puede fundamentar en la precariedad. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos un modelo productivo que no se base, como dice usted, solamente en el turismo. Tenemos que apostar por la innovación. Tenemos que apostar también en el modelo productivo por la justicia social y eso implica convertir en políticas públicas las demandas del movimiento feminista y hacer de la igualdad retributiva el eje fundamental de la política de un gobierno progresista. Pero para eso tenemos que asumir que los presupuestos del Partido Popular no nos bastan, que son unos presupuestos temporales y que habrá que utilizar dispositivos extraordinarios para hacer una política progresista desde el Gobierno. Ha citado usted a Ricardo Lagos y le honra el cariño que muestra por Ricardo Lagos. Yo le pediría que debatiéramos sobre otras referencias socialistas. Ricardo Lagos privatizó demasiado en Chile. Ricardo Lagos endeudó a los estudiantes chilenos. Le pediría que tomáramos ejemplo de lo que está proponiendo Jeremy Corbyn en el Reino Unido o Bernie Sanders en Estados Unidos. Uno de los problemas fundamentales de la crisis de los sistemas políticos europeos que sucedieron a la victoria antifascista en la Segunda Guerra Mundial es la crisis de la socialdemocracia, que ustedes han resistido muy bien, pero que se ha cobrado la salud de partidos socialistas en muchos países europeos. Creo que eso tiene que ver
con el fracaso de la tercera vía de Tony Blair. Creo que eso tiene que ver con el fracaso del modelo de gestión social liberal de Gerhard Schroeder. Hablemos de eso, porque seguramente vamos a estar de acuerdo tomando otras referencias socialistas para construir políticas públicas que nos permitan algo muy importante que, a mi juicio, debería ser un desafío para usted. Creo que usted puede ser el primer presidente de un nuevo socialismo del sur en Europa. Somos la cuarta economía de la zona euro. Y creo que un gobierno amplio, un gobierno que pueda liderar usted, puede representar una alternativa de gestión diferente en el marco de la Unión Europea. Un país tan pequeño como Portugal, con los límites soberanos de Portugal, ha logrado convertirse en un ejemplo de que otra política es posible en Europa. Olvidémonos de las recetas de la tercera vía y tratemos de construir una política viable, sensata, pero que convierta a nuestro país en una referencia de todos los progresistas europeos. No podemos consentir que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo en Italia, algo parecido a lo que está ocurriendo en Francia o algo parecido a lo que está ocurriendo en Alemania. Y usted tiene la oportunidad de ser una referencia mundial en uno de los países más importantes de la Unión Europea para plantear una política distinta. Hemos trabajado ya juntos en comunidades autónomas y nos va bien. Hemos trabajado juntos en ayuntamientos y nos va bien. Usted ha dicho que tenemos que ir a elecciones generales. Yo le diría que lo que tenemos que hacer es ganar juntos las próximas elecciones generales. Muchas gracias. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Si me permite, el señor Iglesias, responderé desde el escaño por las horas para agradecer de nuevo la posición del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, de las confluencias. Agradecerle también la generosidad, la predisposición para poder caminar juntos en muchas de las políticas que usted ha comentado y efectivamente, para crear esas condiciones y que cuando los españoles y españolas estén llamados a las urnas, la izquierda pueda ganar las elecciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9 horas.